buenas, Par. Hola, Impar. Vamos a hablar del montaje. Yo creo que mucha gente no sabe, o a lo mejor no ha pensado en ello, sin más, que las películas se vuelven a escribir en la fase de montaje, cuando juntas todo lo rodado. Está el guión, está el rodaje, pero es que luego el montaje te puede cambiar una película. Puede arreglarla o puede destrozarla. Y no solo eso, puedes guardarla en un cajón y que nunca más se vea, y que la película que tenías pensada o la película que has hecho te la cambien entera los productores o el estudio o quien sea porque les da miedo estrenar eso que has hecho. La verdad es que, por norma general, las películas se suelen arreglar en montaje. O sea, quiero decir, son... En la sala de montaje muchas veces se toman decisiones drásticas porque el rodaje ha sido un desastre, porque las cosas que tú pensas que van a funcionar de repente no funcionan, y eso de repente aparecen esos tíos inteligentísimos antes con una moviola y con cojo esto, hago cortando, esto, y ahora esto, con un ordenador, y de la nada te arreglan la película. Esto le cambio de orden, esto hago tal, esto pascual, y te hace una película de lo que has hecho. Y de repente lo que no tiene sentido y lo que no se entendía de repente se entiende. O tiene otro sentido del que tú tenías pensado, pero es incluso mejor, ¿no? Sí, eso... Pero como somos unos puñeteros, vamos a hablar de películas que en realidad vosotros, espectadores, y nosotros nunca hemos visto. ¿Por qué? Porque algo pasó en la fase en montaje y eso se fue a tomar por saco, con perdón. Bueno, también hemos hablado de algunas que sí que luego, años después, han rescatado y hemos podido ver en los montajes originales que tienen pensado muchos directores. Sí, o sea que no todo es catastrófico en este vídeo. Bueno, yo tengo que empezar por mi capricho, que es la idea que ha, digamos, dado lugar a esto, que es la película de la Liga de la Justicia que nunca veremos. De hecho, iban a ser dos, dirigidas por Zack Snyder. Empezaron a pasar cosas tras el estreno de Batman vs Superman. Al estudio le metieron que, por cierto, modo pánico. También tiene un montaje alternativo extendido que está muy bien y que explica muchas cosas, Batman contra Superman. Exactamente, el de 3 horas. A mí me gusta, sé que hay gente que lo detesta, pero a nosotros dos nos mola, y por eso yo creo que la hemos traído. Bueno, la Liga de la Justicia, versión Zack Snyder, que se retiró durante la edición de la película por diversas causas también personales, se suicidó su hija. Recayó al final en manos de Joss Whedon, el director de Vengadores, en cuya, digamos, pluma y cámara recayó la responsabilidad de dejar las 3 horas y media que Zack Snyder había rodado y tenía ya hechas en 2 horas, que es la película que finalmente vimos y que cambia mucho el tono oscuro y tétrico de las 2 anteriores películas de Zack Snyder con Superman a esta tercera, que es más bien una peli de pasar la tarde y pasar el ratillo como mucho. La película está muy edulcorada, muy para todos los públicos y para todos los gustos, acaba siendo un... De hecho hay comparativas de la fotografía de la película versión Zack Snyder con la que rodó Joss Whedon, que era mucho más oscura la versión de Zack Snyder, todo muchísimo más, pues sí, como era Batman contra Superman, o sea, era bastante no para todos los públicos. Sí, y luego argumentalmente la película lo que hacía era desarrollar la escena de la pesadilla de Ben Affleck Batman, en Batman vs Superman, en donde él se imaginaba, por diversos vericuetos del argumento, un futuro estilo Mad Max totalmente distópico, en el que Superman había destruido la Tierra. ¿Qué había pasado para que Superman se volviera totalmente loco y en vez de ser bueno, se volviese un chiflado? Nos daban a entender que Lois Lane se había muerto. Exactamente, en el final original de Liga de la Justicia, Lois Lane moría, con lo cual esto daba lugar a engarzar la película con Flashpoint, la película de Flash, en donde todo el futuro cambiaba y tenían que salvarlo de esa manera. Bueno, una cosa muy complicada, pero efectivamente era esa básicamente, y luego aparte el tono de la película, y que había mucho más escenas en general de desarrollo de personajes. El caso es que este montaje totalmente estándar, o sea, de película como de sobremesa, como tú bien has dicho, película para todos los públicos, película que lo que intenta es contentar a todo el mundo. Este montaje final lo que hace es realmente cargarse la continuidad del universo DC con la Liga de la Justicia. Es decir, dado que fue un fracaso, ya no solo de crítica, sino también de público. Sí, está por ver cómo van a continuar ese argumento. Pues digamos que todas esas posibilidades pues, se rompieron por este montaje tan soso. Pues ahí está la cosa. A ver, ¿cuál tienes tú? Bueno, yo voy a hablar de Érase una vez en América, que sí que es una película que... De todas. Es una película que, gracias a Dios, mucho tiempo después pudimos ver en su versión extendida, en su versión original. El concepto que tenía Sergio Leone a la hora de hacer la película era una película larga, épica, de 4 horas. Lo que pasa es que en su montaje original lo dejó a 2 horas y poco. Claro,
esa película de repente tenía más agujeros que un queso de gruyere, había cosas que no se entendían y que no evolucionaban de manera natural. Y la película, por lo tanto, lo que ocurrió cuando se estrenó en el año 84, creo que fue, que a nadie le gustó. Fue un fracaso y a nadie le gustó. Claro, Sergio Leone, que era realmente el proyecto de su vida, la película de su vida en la que estuvo durante muchísimos años trabajando. Hay que recordar que desde que hizo Érase una vez en América, el impasse que hay de Érase una vez en América y su película anterior, pasaron muchísimos años, creo que pasaron, no sé si 12 o 13 años, no lo sé. Es decir, que estuvo durante muchísimo tiempo trabajando a conciencia con esta película. Y una vez que se estrenó, fue un fracaso y de hecho él se murió a poco tiempo con después. La película, digamos, clavada en su alma, ¿no? Con la película clavada en su alma. Muchos dicen que esa película fue lo que terminó con la vida de Sergio Leone. Por suerte, años después hizo el montaje que tenía en la cabeza Sergio Leone de 4 horas, que hemos podido ver en Blu-ray o en DVD, incluso en varias plataformas está el montaje de 4 horas, y claro, ves en las 4 horas y dices, es que es otra cosa. Es un peliculón. O sea, Sergio Leone estaría orgulloso de esto y no de lo que se estrenó, claro. De esa hemos podido verlo, pero hay otra película relativamente menor, a mí me deben de gustar más las pelis menores, de la cual yo creo que jamás vamos a ver la versión original, que es El guerrero número 13, la de Antonio Banderas, dirigida por John McTiernan, director de Jungla de Cristal, Depredador, etcétera, etcétera, con un estilo visual súper realista muy bueno, y que estaba basada en una novela de Michael Crichton, el de Parque Jurásico. Michael Crichton, allá por finales de los 90, que es de cuando esta película se estrenó, era muy poderoso. Este escritor también era director, era productor y tenía el final cut de la película. ¿Qué pasa? Cuando vio la versión del guerrero número 13, que se llamaba no el guerrero número 13, sino Los devoradores de cadáveres, vio que, el título no era comercial, entró en modo pánico y luego la película pues no le acababa de gustar, de modo que al final el resultado fueron rerodajes bastante importantes de la peli, que hizo el propio director al menos, y sobre todo una sintetización del argumento, es decir, la película original duraba más de media hora más que la que hemos visto y la que tenemos en DVD, que son creo que 98-99 minutos, una peli particularmente breve, además, que se deja ver muy bien, la peli está muy bien, yo os insto a volver a recuperarla porque es mucho mejor de lo que se dijo. Es películas que en su momento cuando la ves te deja un poco frío, porque también es verdad que las expectativas de John McTiernan siempre están muy altas. Y esta peli estuvo guardada en un cajón durante 2 años mientras se ejecutaron estos cambios y al final la estrenaron sin promoción ninguna. Pero una vez que te quitas de la cabeza todas las expectativas y que es John McTiernan... la peli sigue estando bien, tiene escenazas, tiene la música de Jerry Goldsmith, que es uno de los cambios, no todos los cambios fueron para mal. Jerry Goldsmith llegó con la reedición de la película, antes la banda sonora de Graham Rebel, que también es un buen músico, pero Jerry Goldsmith hizo una banda sonora que os recomiendo absolutamente porque es épica y te mueres de lo épica que es. Si ves el principio de la película, se notan un montón los cambios. ¿Por qué? Porque todo lo que podría perfectamente haber durado 10-15 minutos, te lo cuenta Banderas en voz en off, en menos de 1 minuto de película, de modo que empieza la película sin presentación de personajes, con Omar Sharif y Antonio Banderas dándose un garbeo por el desierto y luego se encuentran los vikingos y dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Me he perdido algo, he entrado tarde a la película. Pero es que es eso, es que tiene un montón de tijera, dura más de media hora, tiene más de media hora de metraje adicional que nunca jamás veremos, que están guardados en vete tú a saber dónde y que como la peli fue un fracaso y nadie lo pide, nunca vamos a ver. Bueno, con el tiempo pues ojalá nuestros hijos lo vean. Nuestros hijos lo vean, sí. Yo voy a poner una película más. He empezado muy alto con Érase una vez en América. Es que tengo un montón de películas y no me va a dar tiempo a todo, pero bueno. La boda de mi mejor amigo. ¿Y qué cambiaron? La película de P.J. Hogan con Julia Roberts, Delmore Mulroney y Cameron Díaz. Bueno, esa comedia romántica de finales de los 90. Rupert Everett, que es fundamental en lo que la historia que tiene del remontaje de la película. Los screen tests que hicieron al principio, los primeros pases que hicieron a público de estos que hacen en Estados Unidos, que siempre viene muy bien para decidir qué hacer con la película, si siguen adelante con ella o la tienen que remontar, ahí se dieron cuenta que el personaje de Julia Roberts para el público era tremendamente antipático. Y es la prota. Era una perra del infierno porque, porque quedaba en muy buen lugar el personaje de Cameron Díaz, muy cándida, muy angelical, y ella una bicha que se metía en mitad de esa relación y al final de la película incluso se la cargaba, porque daban a entender que Julia Roberts y el personaje de Delmore Mulroney tenían un encuentro en el baño en la misma boda.
se ha dicho eso, o incluso que antes de la boda se acuestan juntos y demás. Entonces, lo que decidieron, una vez vistos los screen tests, es que eso lo tenían que limpiar porque no iban a ningún lado y la película iba a ser un fracaso, y Julia Roberts, que en aquella época era una estrella, no podía quedar mal en una película, era impensable. Entonces decidieron que el personaje de Rupert Everett tuviese más importancia, hiciese un poco de Pepito Grillo. Sí. Y la dirigiera un poco. Y la dirigiera un poco al final, que dijeron, ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas persiguiendo a este tío? Es decir, sí, porque ella está haciendo la puñeta toda la película, pero es más o menos a un nivel gracioso. Vieron que la escena de I Say a Little Prayer, donde aparece Rupert Everett, que acaba en todo el restaurante cantando, el personaje de Rupert Everett era un personaje muy simpático, que incluso se hacía su papel corto en la pantalla, entonces decidieron que si aumentaban su papel en la pantalla y además hacía de Pepito Grillo y redirigía el personaje, de Julia Roberts, pues la película se salvaba. Y efectivamente al final la película se salvó y acabó siendo un éxito, vamos. Luego hay un montón de películas que se han cambiado, sobre todo los finales. Si te acuerdas de Payback, la peli de Mel Gibson, qué buena peli, una peli criminal dirigida por el guionista Brian Engeland por allá finales de los 90. Sí, 99, era un remake además. Exacto, todo el tercer acto de la peli, todo el final en donde más o menos Mel Gibson, pese a herido, triunfa, mata a los malos y se va con la chica y punto pelota, en realidad él más o menos casi que moría, no se sabía ni siquiera si moría le hacían como a Carlitos Way en Atrapado por su pasado, le mataban en la estación de tren y la película acababa así un poco, y luego aparte también suavizaron el tono. De modo que lo que hicieron en el estudio fue llamar a Richard Donner, precisamente el director de las pelis de Arma Letal de Mel Gibson. Yo creo que Mel Gibson estuvo aquí también bastante preocupado por si él quedaba mal en la película o si la peli era demasiado dura, y digamos que suavizaron un poco el tono de una peli que era violenta, pero le añadieron un poquito más de comedia y le suavizaron el final. De modo que eso es otro caso de película criminal que iba a ser dura y seca, y digamos que frenaron un poco justo antes del estreno para hacerla un poquito más popular. Bueno, eso se ha hecho mucho, ablandar películas, bueno, ya hemos visto en la Liga de la Justicia, pero hay un montón de películas que iban a ser muchísimo más violentas, muchísimo más chungas, y acabaron siendo películas más, bueno, a lo mejor no para todos los públicos, pero más accesibles a más público. Yo me estoy acordando también de Brasil, que hicieron algo parecido. La de Terry Gilliam. Bueno, ¿a qué película de Terry Gilliam no le han cambiado entera la película? Sí, prácticamente todas, pero Brasil sobre todo. O sea, Brasil, la película era muchísimo más larga y con un final bastante chungo, un final muy triste. Y el estudio le impuso un final feliz, o sea, porque no le quedaba. Pensaban que, como siempre, como todas las películas de Terry Gilliam, todos sus proyectos son películas totalmente anticomerciales. Aunque suelen barajar buenos presupuestos, sobre todo en la época buena de Terry Gilliam de los 80 y de los 90, pues no le dejan, digamos, que todo el poder que él quisiera, y al final siempre le cambian algo. Y con Brasil es el ejemplo más claro. La película al final tiene un final un poco chusco, un poco impostado, y la película era muchísimo más triste. Y así, pues un montón de cosas. La tienda de los horrores, por ejemplo. El final que sí que se puede descubrir en DVD, en donde la planta, en donde Seymour no mata a la planta mata a Seymour, la mata a ella y acaba dominando el mundo como una especie de planta salvaje y enorme, una planta Godzilla ahí riéndose todo el rato, ¿no? Al final acaba además saltando a la pantalla, como si fuera una cosa de robar a nosotros. Te come a ti también, sí. Es que la censura es atroz, pero luego también es atroz la autocensura. Bueno, yo creo que no podemos acabar esto sin el caso de Superman 2. Sí. Bueno, Superman 2 es un caso en realidad conocido. Los Alkin dijeron que Richard Donner no podía continuar. Bueno, realmente Richard Donner creo que dice que fue el que abandonó el proyecto porque no le soportaba. Superman 1 y Superman 2 se rodaron juntas. Sí, claro. Y los productores, los Salkin, despidieron a Richard Donner una vez acabada la primera película, y cuando la segunda estaba más o menos a la mitad. ¿Por qué? Porque no se llevaba bien con ellos. Es decir, Donner era un tío con mucho carácter que defendió la película que quería hacer, que es la que más o menos se dio. Los Alkin no hacían más que entrometerse en el rodaje y decidir cómo tenía que acabar la película. A mitad del rodaje decidieron fichar a Richard Lester y darle otro tono más cómico, muchísimo más ligero a la película. Exacto. Y eso conllevó que Richard Lester volviera a rodar de una forma diferente muchas partes de Richard Donner que ya estaban hechas, ¿no? Y luego pues añadir otras distintas de su cosecha y de acuerdo a los productores, pero luego también gran parte de la película de Donner se conservó, es decir, hay un 30-40% de la peli que está ahí, que todavía la dirigió el director original. El final sí que es verdad que está totalmente cambiado. Pero cambiaron
con el final. El final de la primera iba a ser el final de la segunda, sí. Para que Lois Lane olvidase que Clark Kent le había confesado su verdadera identidad, que era la de Superman, eso y otras cosas, es decir, cambios significativos que afortunadamente podemos ver en el DVD, sí. En una edición especial, el Richard Donner Cut, que salió hace unos cuantos años en DVD y que realmente se puede rescatar una versión parecida a la que él hizo. Como curiosidad, vale, pero como película, una vez que los Salkind desmontaron todo... Sigue sin estar completa. No está completa tampoco, No está completa tampoco. Y me da que esto da para una segunda parte. Podemos hacer, bueno... Porque nos llevamos 15 minutos. 15 minutazos. Sí, es que si seguimos hablando nos van a cortar también la sala de edición. Y podemos hacer la versión extendida, porque esto también es la versión mutilada de par y par. Pues vamos a hacer una segunda parte. Oh, please.